Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angeli Restrepo y junto a mi compañera Sara Aguilar les damos la bienvenida al primer capítulo de nuestro podcast Nuestra Historia Cuenta. Conocer la historia de las personas nos ayuda a mejorar en la memoria y en los legados para conservarlos, de personas, comunidades y familias. Conocer nuestra historia nos permite comprender el presente y sanar heridas pasadas. En este capítulo le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la profe Denise Acosta. Bienvenida, profe. Gracias. La profesora Denise hace parte del Departamento de Sociales del Colegio San Antonio Galán, Cumaral. Hola, profe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por su invitación. Tranquila, profe. Primero que todo, profe, queremos preguntarle dónde nació, cómo empezó su historia. Yo nací aquí en Cumaral. Soy egresada de José Antonio Galán, promoción 87. Mi sueño siempre fue volver aquí al colegio, donde salí, terminar acá y Dios me lo está concediendo actualmente. ¿Y acá mismo vivió su niñez? Aquí mismo viví mi niñez. Porque parte fue en Villavicencio, pero la mayoría fue acá, en Cumaral. ¿Cómo fue su infancia, profe? Cuéntenos. Normal, yo la considero normal. Dentro de la cuadra están los amigos, de salir a jugar, de todos los juegos que en esa época podíamos realizar entre los vecinos, los realizamos y muy bonita, muy sana en esa época. Entonces usted siendo de Cumaral y el profesor Javier siendo de Villavicencio, ¿cómo es que terminan trabajando en Puerto Rico? Bueno, él sí fue directo porque él es normalista y lo nombraron para allá. Llegó un año antes que yo. Lo mío fue algo, digamos así, como una oportunidad de trabajo que se me presentó. Me gustaba la docencia. Desde pequeña siempre yo decía que iba a ser docente, pero nunca lo tomé como en serio. Pero cuando se me presenta esta oportunidad no lo pensé dos veces. Solamente pregunté dónde queda Puerto Rico, cómo llega uno allá y acepté el nombramiento. Sí. ¿Cómo fue Puerto Rico apenas ustedes llegaron? ¿Cómo lo sintieron? Puerto Rico, cuando yo llegué, es un municipio muy tranquilo, muy pacífico, se vivía muy bien. Era un pueblo, sí, donde se manejaba mucha el narcotráfico, la coca, se veía mucha plata, que para mí eso era sorprendente. El estilo de vida que allí la gente tenía era bueno, pero no era el nivel que uno llevaba, porque uno vivía de un salario, pues no alcanzaba para mucho, porque allá el dinero sí se veía en abundancia. Ustedes trabajando en el colegio y como usted nos cuenta lo del narcotráfico, los niños no se veían implicados en eso y cómo era en cuanto a eso su relación con las autoridades. Autoridad como tal de pleno, cuando yo llegué no había puesto de policía. Hacía unos años comentaban que lo habían levantado. ¿Cómo afectaba eso a los chicos? Muchos que los papás tenían dinero, pues no estudiaban ahí. Los que estudiaban ahí en Puerto Rico, pues eran los de más escasos recursos. ¿Y qué otra cosa yo miraba en algunos chicos de la secundaria? Que ellos manejaban una cantidad de plata que uno no estaba en esa época acostumbrado no a ver en un joven. O sea, ellos trabajaban los fines de semana y llegaban a gastarle casi a todo el colegio el recreo, porque tenían cómo. Bueno, profe, ya hundiéndonos más en la historia, cuéntenos sus experiencias y sus, digámoslo así, cosas traumáticas que vivió usted siendo docente allá en Puerto Rico. Yo duré como docente 5 años, después pasé a la coordinación del colegio. Experiencias que me marcaron fue la experiencia de la niña que por hacer una diablura perdió toda su pierna. Eso a mí me dejó traumatizada, aparte de que me tocó lidiar con todo el problema porque estaba sola. En ese momento el rector no estaba. La otra experiencia que uno vive fue la toma guerrillera, que hoy ya fue una experiencia más que todo como familiar y de trabajo, porque el colegio sirvió de trinchera para atacar a la policía, porque el puesto de policía quedaba frente al colegio. Fue destruido totalmente, el colegio no quedó nada.
archivos, todo se perdió, todo fue quemado y si no fue quemado, cuando llovió se perdió toda la información que había allí. Nos refugiamos para terminar ese año escolar después de que se organizó con la Secretaría de Educación. Terminamos en la escuela, que quedaba unas cuadras abajo, en la jornada de la tarde. La escuela trabajaba en la mañana y nosotros la secundaria ese año terminamos en la jornada de la tarde. Profe, una pregunta. Usted antes del podcast nos comentó su historia, lo cual es una historia de superación, pero ¿usted por qué cree que cuando no estaba la policía todo estaba como tan calmado y después ya cuando llegaron ellos son los problemas? Pues me imagino que cuando no estaba la fuerza pública podían hacer su trabajo de comercialización y eso abiertamente. Ya cuando llegó la fuerza pública, pues patrullaban y el ejército de vez en cuando iba y reforzaba a la policía. Entonces me imagino que fue el inconveniente porque ya no podían llegar al pueblo, ya no podían hacer lo que ellos hacían porque estaba la autoridad ahí. Y ahí comenzaron los hechos violentos de hostigamientos constantemente, de ataques no tan fuertes como el que se vivió el 9 de julio de 1999, pero sí ataques que no dejaban dormir. Es cuando sucedía, eso fue lo que pasó en esa. Profe, antes de seguir así con la historia, hacemos un paréntesis para aclarar una cosita y que usted nos cuente cómo empezó su relación con el profesor Javier, porque no hemos comentado en el podcast, no se ha dicho, pero usted es esposa de un profesor de acá también que vivió con usted en ese entonces. Entonces cuéntenos, antes de continuar, cómo empezó todo eso con el profe. Pues cuando yo llego a Puerto Rico, llegamos dos mujeres jóvenes, estábamos recién egresadas, yo creo que yo tendría 21 años y mi compañera igual. Como era un pueblo sano, pues era la salida cada 8 días y la gente lo invitaba a uno. La gente era muy amable con la parte del magisterio, siempre nos invitaban a un almuerzo, a salir. Si uno se sentaba en una discoteca y le llovía, sin exagerar, bebidas, pero que mandaban de un lado, mandaban del otro. Y así fue que como éramos compañeros de trabajo en ese entonces, pues comenzó la relación con él, a conocernos, y algo que nos unió fue el deporte, porque allí se hacía mucho deporte y jugábamos mucho baloncesto, y en esa época él jugaba harto baloncesto. Eso fue lo que más nos acercó, la parte del deporte. Ustedes se casan más o menos ¿en qué año? ¿Cuánto tiempo había pasado de usted llegar a Puerto Rico? Nosotros nos casamos en el 2003, diciembre del 2003, prácticamente 3 años de habernos conocido ya había pasado, y ahí inicia nuestra vida juntos como compañeros de trabajo y ya como pareja. Al año y unos meses llega nuestro primer hijo, un único hijo de él, y ahí ya inicia nuestra familia y a crear un entorno dentro del hogar, el mejor entorno. Así que hicimos todo lo posible por adquirir una vivienda allá para no seguir pagando arriendo, y conseguimos esta vivienda muy bajo precio. Allá la finca raíz era muy económica para esa época, a pesar de que se veía mucho dinero, pero eso no afectaba a la finca raíz. Lo que afectaba era el valor de los víveres. Fue un comienzo duro, sí, porque la parte económica pues era escasa. Yo ya estaba estudiando en la universidad, él comenzaba ya con un hijo en camino, entonces fue la necesidad de buscar una casa propia. Yo decía, si fuera un ranchito, pero que uno no tuviera que pagar arriendo. Profe, ¿y usted cómo intentaba mostrarle otro entorno a su hijo? Porque pues es un entorno muy difícil y uno como padre no creo que quiera que vea ese entorno tan feo. Tan violento. Cuando él era pequeño, pues todo estaba, o sea, de bebé, estoy hablando de unos meses, no había tanto problema. Ya el problema se nos suscita, ya el niño crece y ya comienza a entender y
y en varias ocasiones tuvimos que tirarnos al piso, acostarnos, tirar colchones encima para protegernos de los vuelos aéreos, porque ellos disparaban y yo siempre era con la tentación, ¿a qué horas caerá una bala de esas? Porque ellos desde el aire pues no miden la distancia y nuestra vivienda quedaba algo cerca, casi como a una cuadra de lo que era el puesto de policía, 1,25 cuadras en forma diagonal. Entonces eso para nosotros fue difícil, tan difícil fue que mi mamá varias ocasiones ella iba a visitarnos, ella se traía al niño, porque decía que eso no era lugar para él. Entonces, la niñez de él estuvo entre un tiempo allá y otro tiempo aquí en Cumaral, porque mamá vivía aquí en Cumaral. ¿Y por qué razones que salen de Puerto Rico? La razón de por qué nosotros salimos amenazados en un noviembre del 2020, del 2000, el colegio lo construyen, la toma guerrillera fue en el 99. Ese tiempo, ese medio año, rápidamente el Estado interviene y para el colegio otra vez. Iniciamos año en el 2000 allá, pero ese año sucede algo que el compañero rector del colegio, Henry Ordóñez, es asesinado en agosto de ese año. Los motivos, pues nunca supimos realmente. Unos decían que era porque él había firmado el recibir el contrato del colegio cuando las bases del contrato no eran esas, sino era tumbar todo el colegio y volverlo a armar, y realmente lo que hicieron fue en esas medias paredes volver a construir. Dentro de eso hicieron un polideportivo que el colegio se inauguró prácticamente, podemos decir que en febrero, y como a los 3 meses el polideportivo se vino al piso todo. Decían que fue por influencia económica o por malos manejos económicos, pero en sí nunca supimos por qué habían asesinado al rector. En octubre hubo elecciones de alcalde. Nosotros ya habíamos, Víctor Moreno fue el alcalde que ganó, y él nos había prometido que si él ganaba nos daba la carta de libertad a uno de los dos, pero que el otro se quedaba colaborándole en la parte administrativa del colegio, o sea, para la rectoría. En eso habíamos quedado. Él gana las elecciones como un 30 de octubre y el 2 de noviembre nos llaman y preguntan a mi esposo y le dicen que qué estamos haciendo ahí, que nosotros desde el 30 de octubre éramos objetivo militar, que eso lo sabía el señor alcalde de esa época, que hoy en día fue asesinado, se llamaba, no me acuerdo cómo se llama en ese momento, pero él ya había sido, actualmente a los pocos meses de que él terminó la alcaldía, le hicieron un atentado donde perdió la vida. Sí, efectivamente fuimos a la inspección y allá encontramos que sí, él había puesto una denuncia donde una llamada que recibió, más o menos como el 29, 28 de octubre, donde decían que nosotros no podíamos estar allá en el municipio. Nos mencionaba a los dos y que si no hacíamos caso, pues nos consideraban objetivo militar, pero nunca nos dijo él nada. Nos enteramos el día que fuimos a la inspección a colocar nuestra denuncia de la amenaza. Entonces, inmediatamente el ejército, que para esa época no teníamos fuerza, no había policía ni nada, pero para la época de elección el ejército siempre permanecía custodiando el pueblo. Nos prestaron la seguridad, inmediatamente llamaron una avioneta a ver si podía aterrizar, porque después de las 6 de la tarde aquí en Villavicencio no dejaban aterrizar por falta de iluminación. En esa salió una de San José, rápidamente aterrizó ahí en la pista de Puerto Rico y nos recogieron y los trajeron para Villavicencio. Ahí inicia ya el proceso de amenaza que tuvimos allá y duramos ese año y hasta el año siguiente, en el 2001, es que nos reubican. Mi esposo quedó aquí en el Calán a jornada de la tarde
Y a mí para esa época me mandaron para Veracruz, que con el cabo a los 7 meses salí para un colegio de Villavicencio. Y después vine y permuté con una profesora que estaba aquí. En la jornada de la mañana cambiamos de lugar, porque yo vivía acá, ya teníamos la casa, ya teníamos todo acá en Cumaral. ¿Quién es la persona que los ayuda cuando llegan acá, su mamá? Económicamente, pues sí, mi mamá, porque uno no tenía la plata, nosotros no manejábamos dinero allá, pues ella nos espera en el aeropuerto, nos lleva la plata del vuelo y inicia ya el proceso con la Secretaría de Educación de poner las demandas a la Fiscalía, llevar toda la documentación a la Secretaría de Educación y estarnos presentando en el sindicato y en la Secretaría de Educación mientras se adelantaba el proceso de amenaza. Dan la resolución, porque eso no es inmediatamente, eso es una cantidad de papeleo que toca hacer. Del sindicato de docentes, pues nosotros no recibimos como el apoyo que se merecía. Solamente un integrante del sindicato siempre estuvo con nosotros acompañándonos y diciéndonos qué teníamos que hacer, cuál era el procedimiento a seguir, y así fue que salimos de Puerto Rico amenazados. Profe, y usted nos comenta que allá usted tenía una casa. ¿Qué pasó con esa casa? Sí, teníamos una casa bastante grande, el lote. Tuvimos que dejarla abandonada. Nosotros ese día que salimos sin nada. Nada. Porque por si la avioneta era una avioneta era como de un pasajero, era un expreso que estaba llevando y nos dijeron los llevamos, pero no podemos llevar maleta, no podemos llevar nada, equipaje ni nada. Lo que sucede era que como nosotros veníamos a pasar vacaciones y todo aquí a Cumaral, pues nosotros teníamos muchas cosas acá ya para esa época. Lo demás quedó allá y quedó una señora que nos ayudaba con el niño, una vecina, quedó pues responsable de la casa hasta que tocó venderla porque en esa época mucha gente llegaba, comenzaron a llegar muchos migrantes, mucha gente de afuera o del campo y se metían a las casas solas, no respetaban. Entonces nos dijeron, no, hagan algo con esa casa porque como era un patio tan grande y era esquinera, queda mucho a la vista del público, entonces de pronto resultan metiéndose y para esa época tampoco había policía, no había nada allá, ya estaba entrando, eran los grupos paramilitares, que nos hallamos a dos llegadas de estos personajes, donde llegaban amenazando y matando a la persona considero que yo sin ningún motivo. En la primera entrada entraron disparando de frente porque alguien los vio y arrancó a correr y comenzaron a dispararlo precisamente por frente de la casa, que eso fue otro susto que tuvimos nosotros porque nuestro hijo estaba jugando con una prima y otros niños ahí en el andén de la casa y pasaron disparando por frente de la casa. Esa fue la primera vez que ellos llegaron allá y ese día mataron 9 personas dentro del casco urbano. Entonces, esa fue otra. Y después de eso es cuando ya dejamos al niño definitivamente acá, ya no lo volvimos a llevar. Profe, usted nos comentaba que, pues según lo que hemos escuchado, según lo que hemos comprendido, usted nos da a entender que básicamente, como decimos en palabras triviales, el pueblo, bueno, los grupos armados en el pueblo se alborotaron cuando llegó el CAI de policía, que quedaba enfrente del colegio y su casa quedaba prácticamente a una cuadra en una esquina entre el CAI de policía y el colegio. Cuando fue la toma, ¿qué pasó con su casa? Cuando fue la toma guerrillera, la grande, que duró 3 días, la casa le sirvió prácticamente de trinchera a la guerrilla. Cuando nosotros llegamos, que eso fue como no alcanzó 2 meses, como al mes de haber iniciado, pues mientras se ponía en orden y de saber dónde íbamos a trabajar, porque el colegio ya no estaba. Entonces llegamos allá y la casa estaba prácticamente destruida. Yo la miraba y decía, trincheras por todos lados, porque el patio siempre era un patio grande y quedaba sobre la calle. Eso habían pasadizos
trincheras que uno llama de lado a lado de cuadra, por un lado, por arriba, por todos lados encontraba eso. Más aparte, a pesar de que la señora que nos cuidaba la casa ya habían intentado arreglar la puerta, porque la puerta la habían forzado, estaba dañada, la puerta del frente, la del patio también, la casa sí estaba sucia, llena de barro, las paredes, y sobre todo mucho balas todavía encontramos, muchos fusiles, muchas cosas ahí, a pesar que cuando la fuerza del ejército llegó después de la toma, pues hicieron ellos llaman un rastreo, una limpieza para recoger todo lo que había ahí, siempre con el miedo nosotros y el temor de que de pronto algo hubiera quedado ahí, una granada o algo. Entonces casi después no volvimos a salir hacia la parte del fondo del patio a raíz de eso, pero sí, nuestra casa quedó bastante deteriorada. De milagro no explotó porque hasta un cilindro de gas que teníamos ahí sí alcanzó a estar sumido por una bala. Las paredes totalmente llenas de huecos, que eso lo resanamos poco a poco. Y nosotros cuando salíamos siempre recogíamos los colchones más por el polvo y por eso los dejábamos, y las ollas y todo era por el polvo, porque como eso eran unas calles sin pavimentar y en verano para época corría mucha brisa y mucho polvo, yo dejaba casi todo recogido. Ellos sí no sacaron nada, respetaron los espacios, respetaron eso y utilizaron era lo que estaba ahí, lo que estaba así para usar de frente. Pero la señora nos contó que ella sacó mucha cantidad de costales, mucha basura de comida, que ella sí nos hizo un aseo grande antes de nosotros llegar. Profe, usted al principio nos comentaba sobre que el caso más horrible fue en 1999. Sí, que fue la toma de los 3 días. Él ha sido la toma más larga, que fue simultánea entre Puerto Lleras y Puerto Rico. Entonces, pero a Puerto Rico no le llegó ese apoyo de las fuerzas militares que ellos estaban esperando, y los policías fueron cogidos secuestrados, que algunos duraron años y años allá en ese secuestro. ¿Usted ha vuelto a saber alguna cosa de las personas que quedaron allá? Puerto Rico después, con el tiempo, sí, yo volví hace como 3 años, porque dejamos allá amistades, dejamos gente conocida, dejamos gente que todavía amigos y que nos hablábamos constantemente, y un día que iba a hacer visita para San José de mi hermano, entramos porque del cruce allá solo son 15 minuticos y volví a saludar a las amistades, los amigos, hasta tengo ahijado allá, compadres, sí he vuelto y el pueblo está bonito, donde era nuestra casa, la persona, si nosotros la vendimos por $1.000.000, alguien nos dijo le damos $1.000.000, nosotros pues en vez de nada, pues denos el millón, y así fue que quedaron ellos con la casa. La casa está hoy toda construida, grande, se ve porque era un lote bastante grande, y el sector ya está pavimentado, ya el pueblo se le ve progreso. Profe, yo cuando escuché su historia tuve una duda. ¿Usted en alguna vez no pensó que iba a pasar esto? ¿Por qué se quedó en Puerto Rico? Cuando yo llegué a Puerto Rico, que era para mí pues mi primera experiencia como docente, realmente era bonito, el pueblo era amañador, era agradable, y que nosotros hicimos muchas amistades rápido. Entonces, eso hizo que yo nunca pensé, hasta que el niño comenzó a crecer, en salirme de allá, que por eso habíamos hablado con el candidato en ese entonces, que fue Víctor, y nos dijo que sí, que uno se venía y el otro se quedaba, pero ya pensando más en la seguridad y en la estabilidad del niño, para que no creciera lejos de nosotros y allá en ese ambiente de zozobra cada rato. Cuando usted la trasladaron para Veracruz, ¿usted tuvo alguna experiencia allá
También. Nunca me gustó ese traslado para Veracruz porque no era justo que yo saliera de una zona guerrillera en esa época y me mandaron para una zona paramilitar, que en esa época decían que Veracruz era paramilitar. Y sí, una vez lo comprobamos porque llegando nosotros los docentes, llegando al pueblo, un día nos habían entrado al pueblo, había una gente armada y nos desvió del camino y nos hizo parar en una plaza y nos pidió las cédulas y claro que con nosotros los docentes, solamente los que llegamos nos hicimos a un lado y dijimos nosotros somos profesores del colegio y nos pidieron las cédulas y nos dejaron salir. Pero ya las salidas, cuando por ejemplo he escuchado mucho de problemas de paramilitares o así, es muy difícil salir. ¿Para qué tal era como la salida a otro pueblo o algo así? ¿En dónde? En Veracruz. En Veracruz. La verdad en Veracruz, la relación, yo nunca salí por decir al pueblo. Solamente llegábamos en moto hasta el colegio y del colegio salíamos por la principal. De uno pararse ahí no lo hicimos. Más bien por el camino sí nos parábamos a veces a tomar algo, a tomar agua, pero ahí dentro del pueblo no. Por el miedo, como sí, uno evitaba eso porque pues, más bien nos sentíamos más seguros en las tiendas en las orillas de la carretera que ahí dentro del mismo casco urbano de Veracruz. Para esa época. Después con el año yo volví a Veracruz, pero para algo de fútbol, un campeonato acompañando a mi esposo y era un pueblo tranquilo. Profe, y ya mientras ocurría todo eso, ¿había algo que les trajera a usted a la mente? Como usted intentaba hacer algo para olvidar esos problemas. De las épocas de violencia, pues si uno le quedan secuelas, claro, quedan muchas secuelas en la vida de uno. Pero la vida también le enseña que uno tiene que seguir adelante, que uno no puede vivir del pasado y uno no puede quedarse ahí como juzgando o como acusando, como culpando de pronto uno decir, ay, es que el Estado no nos cuida. No, hay que seguir adelante. Yo siempre he tenido el dicho de que si se cae uno, sacúdase y siga caminando porque no hay de otra. Profe, yo tengo entendido que usted es profesora del Departamento de Sociales. Sí, señora. En Sociales hablamos mucho también sobre la violencia. ¿Su caso le ha servido para sus estudiantes o siente mejor no contarlo por los recuerdos? Muy pocas veces le he comentado, pero realmente cuando uno escucha a los jóvenes hablar de la violencia, ahí uno se da cuenta que si la persona no lo vive, no sabe qué es vivir. Entonces mucha gente tiene otra imagen de la violencia. Siempre han vivido aquí en el pueblo, han vivido en una ciudad y cuando uno lo vivió, cuando en la nación hubo ese de no a la violencia, y uno se quedaba aterrado. ¿Cómo es que gana la parte opositora? O sea que Colombia no quería ser un país violento. Y uno se pone a ver las estadísticas y donde ganó el sí, o sea, era las ciudades, las grandes ciudades, la gente alejada que vive la violencia porque eso no se ha ido. O sea, nosotros en Colombia, por historia, prácticamente desde el proceso de independencia, desde la formación de Colombia, de la definición de fronteras, de la época del Bogotazo, de la formación de los grupos al margen de la ley, nosotros no hemos salido de la violencia. Que hay tipos de violencia. Y mucha gente vive la violencia urbana, del raponero, del que no puedo dar papaya, que eso es muy diferente al tipo de violencia que se vive en la zona rural, que es una violencia ya armada, que tiene que uno, si pasó decirle que sí, si pasó el otro también decirle que sí, no formar parte ni tener un criterio, porque la vida de las personas peligra. Entonces cuando las personas no saben este tipo de violencia, por eso es que no entiende que la violencia no es solamente que a uno lo roben, que uno no pueda, la violencia no es eso, la violencia va mucho más allá. Y de pronto aquí en Colombia uno ve como esos rezagos en la misma sociedad
cuando uno ve que la gente pelea por cosas significantes, o sea, dice, pero ponerse a pelear por eso. Entonces yo digo que ya dentro de nuestra sociedad tenemos como esa granito por allá adentro porque hemos vivido en una época de violencia. Toda la vida nuestra generación ha sido violenta. Y cuando se busca la paz y se quiere la paz, y para haber paz tiene que haber perdón, y gente no entiende ese pedazo. Yo no puedo generar paz si yo no perdono. Entonces, esos son otros los problemas actuales que hay hoy en día. Entonces, ¿cuál fue su último caso de violencia? Que ya fue donde ya terminó todo. Que ya como que no hubo más casos de violencia. ¿En dónde? En cualquier lugar, o sea, el último, que ya fue en Veracruz, acá en Puerto Rico, ¿dónde? Pues violencia en sí, la que vivimos en Puerto Rico. Pues uno ve violencia porque allá en Villavicencio me robaron 2 millones de pesos, me atracaron, pero eso también es violencia, pero es otro tipo de violencia. Yo creo que la última fue cuando nos amenazan y nos hacen salir de allá, dejan todo botado. Profe, ustedes con todo esto, estas experiencias traumáticas, ¿en algún momento alguno de ustedes llegó a la casa o con una conversación dijeron, ya no más, voy a renunciar a esa profesión? No, nunca me pasó por la cabeza eso. Nunca, porque yo digo que yo me gané la amenaza, entre comillas, fue por estar haciendo la labor mía, de orientar y de sacar a los chicos adelante, a mis alumnos. Siendo coordinadora, pues son cosas que uno vive y tiene allá, de ver que dentro del colegio uno sabía que habían chicos milicianos, uno lo sabía, pero uno no podía hacer nada. Decirle al chico váyase no se puede, porque se gana un problema no más grande. Pero sí vivía con 4 ojos con quienes ellos hablaban, a quien lo veía muy seguido, con quien se relacionaba. Eso sí lo vivía pendiente, y yo creo que ese fue el motivo por qué yo me gané la amenaza, porque en sí los amenazados allá fue mi esposo y yo. Después de la muerte de Henry, dijeron, un señor que le llaman Luz Cola, fue directo diciéndole a otro compañero, cuando nos reunieron con la comunidad para que volviéramos y que la comunidad nos prestara seguridad, dijeron, ya no faltan sino que se vayan 2. Y nos mencionaron. Exacto. Eso fue lo más violento y lo que más duro he tenido que vivir. Profe, es muy duro y genera mucho sentimiento la historia, Sí. y enraiza eso. Hoy en día, después de todo haber pasado, después de pronto usted ya haber empezado a sanar sus heridas, ¿cuál es su sentimiento al recordar? ¿Cuál es su sentimiento sobre todo lo sucedido? Pues me causa sentimiento porque me causa todavía lágrimas, pero lo que más he aprendido es que la vida hay que vivirla a cada momento. A Henry, nuestro compañero que mataron, pues él tenía un lema y siempre me lo recordaba, porque aparte de ser, era mi jefe, porque era mi rector, siempre me decía, la vida hay que vivirla como si fuera cada día el último día. Entonces, el sentimiento siempre no sé por qué todavía me causa lágrimas, eso pasó hace años, pero la historia, revivir esa historia, pues duele, y todo lo que uno vivió allá. O sea, la gente no entiende de todo lo duro que a uno le tocó en esa zona, pero la profesión por delante. O sea, yo creo que cuando uno tiene esa vocación de ser docente, eso es lo que va. Totalmente de acuerdo, profe. Profe, sabiendo todo esto, si por casualidad algún día fuera llamada para ser trasladada para Puerto Rico otra vez, ¿usted se iría? No, yo creo que ya en este momento renunciaría. Es entendible. Pensé renunciar cuando me enviaron para Veracruz.
Sí, pensé en renunciar. Pero realmente fue pensar y dije, ya estoy nombrada, dejar tantos años, ya llevaba prácticamente 13 años de nombramiento, 20 en el magisterio, porque trabajé 5 años por contrato. Dejar todo votado, pues no era justo. Y una profesora ninfa fue la que me cogió y me dijo, no, váyase que bregamos a traerla. Y pues ella no pudo, ella sí quería dejarme aquí en el Galán, pero por cuestiones políticas no se dio. Entonces, Profe, ¿y usted ha recibido alguna ayuda del Estado por eso? ayuda como ayuda no. Ni siquiera cuando nos caen, nos tumban la casa, pues uno entendía que sí, habían casas en peores condiciones que la nuestra. Claro, quedaron unas totalmente destruidas. Sí estamos en el programa de víctimas, sí. No nos han dado ayuda todavía, no hemos recibido ningún tipo de ayuda prácticamente. De pronto mi hijo menor sí tiene en este momento salud, programa de salud, a raíz de que está en el programa de víctimas, pero no fue más. Y lo de la casa nos llaman de vez en cuando por allá, eso de restitución de tierras, pero esos son procesos muy largos, demasiado largos. Una señora una vez me contaba ya que ella llevaba ya 12 años detrás de eso. Yo, si usted lleva 12 años, yo hasta ahora estoy comenzando. Era Sí, la claro. primera cita que me mandaron allá. Entonces son cosas que del Estado no. Del Estado, pues el trabajo que tenemos, gracias a Dios, pues sí. Eso es lo único. Profe, para ir como empezando con las últimas preguntas, culminando ya con esto, una pregunta más actual. ¿Usted qué opina del manejo del Estado hoy en día con esta situación y qué opina también de cómo lo manejan los medios de comunicación? Porque hoy en día no se habla de esto y sigue ocurriendo. ¿Usted qué opina de eso, profe? Es que hoy en día es tan complicado. Hoy en día sí, hay zonas violentas, hay zonas donde todavía se afecta mucho a la gente, tanto de un grupo como del otro. La gente se sale de las comunidades, pero se sostienen un poco de días, pero no veo como... Yo creo que la salida más viable es el proceso de paz. No hay de otra, pero para haber proceso de paz debe haber reconciliación y eso es lo que mucha gente no acepta, la reconciliación. No el olvido, porque no se olvida, pero sí la reconciliación y porque sin eso no hay proceso y esa es la única solución que tiene en este momento el gobierno, afianzar lo de la paz, el proceso de paz y que mucha gente que no esté implicada dentro de estos, que no sea abusiva y no tome parte de pedir ayudas cuando no ha vivido situaciones violentas, porque eso también se ve. Si usted nos comentó antes de empezar que hubo un caso donde usted vio que alguien le pagaba Sí. 8 para pasar un caso, ¿no? Para pasar, para hacer las demandas, para hacer la historia, eso se convirtió, yo lo veía como en un negocio y tampoco es justo. Hoy en día en Colombia, miraba yo las cifras y hay más de 9 millones, casi 10 millones de personas en el programa de víctimas. Y uno dice, si uno ve la población de Colombia, hace una relación, casi hay más de un 10-15% de población supuestamente en época de violencia. Es bastante alta la cifra. Bastante complicado que el Estado pueda indemnizar o darle solución a tantas personas y sin saber si realmente todas esas personas son realmente víctimas de la violencia. Profe, ya pues para terminar, ¿cómo se ha sentido contando su historia en este podcast? Pues contando la historia, pues, me vinieron sentimientos guardados que no creí que todavía, pero bien, saber la historia, contar la historia es algo bonito, porque mucha gente lo ve a uno, pero no sabe la historia de cada uno.
Del programa, muy bonito, muy acorde, o sea, cuando a mí me dijeron que es tan chévere, me habían pedido que la escribiera, pero se me pasó el tiempo y realmente no escribí nada. Pero después comencé a ver un poco historias pegadas y leí algunas. Dije, está interesante este proyecto. Y ya cuando el profe Freddy me invita, entonces dije, pues hagámosle, nada perdemos con contar la historia. Sí, profe, no hay nada como contarlo todo desde el corazón, nada preparado, todo como es. Y pues, profe, como última pregunta, le quiero preguntar a usted qué mensaje le daría a las personas que vivieron o que siguen en este momento viviendo una situación así. A ver, el mensaje que yo les puedo dar es, yo siempre también digo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto no es de toda la vida, esto es de momento, hay que llevarlo de la mejor manera y no dejarse uno quedar en el pasado, en el recuerdo y en la culpabilidad, porque no hicieron, porque esto no, cada uno bregar a salir adelante. O sea, el pasado es pasado y son experiencias de vida que uno tiene, pero no quedarse en el pasado. El pasado ya pasó, como dice, el futuro no sabemos, pero el presente, que es el que se vive, que es un regalo, por eso es el presente, tenemos que vivirlo de la mejor manera. Profe, nosotros queríamos darle un detalle pues para que recuerde. Ay, gracias. Nuestra historia cuenta. Muy lindo el detalle. Listo, profe, muchas gracias por animarse, gracias por ser tan valiente y contar su historia. Muy amable. Nada, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, por ver esta historia tan inspiradora. Recuerden que nunca vamos a estar solos, porque tu historia también cuenta. Toda historia cuenta, se evidencia la realidad incierta si no lleva la